¿Ya has orado con fe y sentiste silencio? ¿Ya repetiste palabras sagradas? ¿Te arrodillaste frente al altar? ¿Clamaste con lágrimas en los ojos y nada cambió? Tus manos siguieron vacías, tu corazón permaneció pesado, y la sensación de que tus palabras se perdieron en el aire te invadió como una niebla fría que no se disipa. Si estás viendo este video, probablemente conoces esa angustia íntima. Tal vez hayas cuestionado tu fe, te hayas preguntado si Dios realmente escucha, o si existe algo fundamentalmente malo con la forma como te acercas a Él. Pero déjame decirte algo que puede transformar completamente tu perspectiva. Tal vez tus oraciones no estén mal por falta de fe, sino por dirección. Imagina una carretera quebrada que recorres todos los días, siempre por el mismo camino, siempre tropezando en las mismas piedras. No cuestionas la ruta porque es la única que conoces. Pero, ¿y si existiera un camino mejor? ¿Y si Dios estuviera tratando de mostrarte señales de que es hora de cambiar de dirección, pero no supieras cómo interpretarlas? Hoy vas a descubrir señales concretas que Dios usa para mostrar que tu forma de orar necesita cambiar. Y, más importante, ¿cómo corregir esto? No estamos hablando de teorías abstractas o conceptos teológicos complejos. Estamos hablando de indicadores prácticos, tangibles, que puedes reconocer en tu vida espiritual hoy mismo. Piensa en una vela que no logra encender, por más que rasques el cerillo. El problema no está en la llama que ofreces, sino en la cera que está mojada o en la mecha que necesita ser ajustada. Tus oraciones pueden estar pasando por la misma situación. No es que Dios no quiera escucharte, sino que tal vez hay algo que necesita ser alineado, ajustado, purificado. ¿Ya notaste cuando tu oración termina y, en vez de paz, viene una inquietud? Cuando oras y las palabras salen mecánicas, como si estuvieras recitando una receta de cocina. Cuando pides la misma cosa hace meses y los mismos problemas regresan, como un río que siempre retorna al mismo cauce. Estas son solo 3 de las 7 señales que vamos a explorar hoy. El rey Salomón, en toda su sabiduría, dijo que hay tiempo para todo debajo del cielo. Hay tiempo para hablar y tiempo para callar, tiempo para plantar y tiempo para cosechar. Tal vez ha llegado el tiempo de que reaprendas a orar. El apóstol Pablo pasó 3 días en ayuno y oración después de su encuentro con Cristo. 3 días recalibrando completamente su forma de comunicarse con Dios. ¿Y Jonás? Tuvo que pasar por el vientre de la ballena para entender que sus oraciones iban en dirección opuesta a la voluntad divina. Si te quedas hasta el final de este video, no solo identificarás si tus oraciones necesitan ajuste, sino que también recibirás un paso práctico y específico para alinear tu comunicación con Dios a su voluntad perfecta. Saldrás de aquí con una herramienta clara, un método probado, una nueva forma de acercarte al trono de la gracia. Pero antes de continuar, quiero que hagas algo conmigo. Quiero que comentes ahora mismo, paz en Cristo. No es solo un comentario al azar. Cuando escribes estas 3 palabras, estás haciendo un acto de fe, declarando que buscas la verdadera paz que solo Cristo puede dar. Y hay algo poderoso en lo que sucede cuando una comunidad de buscadores se une en una sola voz. Tu comentario no solo despierta la sensibilidad espiritual colectiva de este espacio, sino que también prepara tu propio corazón para recibir lo que Dios tiene para ti hoy. Ándale, pausa el video si necesitas, escribe paz en Cristo y regresa. Te voy a esperar, porque lo que vas a aprender de aquí en adelante puede ser el parteaguas entre oraciones que hacen eco en el vacío y oraciones que mueven montañas. Este no es un video de acusación o condenación. Es un llamado amoroso al ajuste. Como un pastor que corrige el rumbo de las ovejas no por molestia, sino por amor, Dios a veces permite que sintamos estas señales para conducirnos a un lugar mejor, más fructífero, más alineado con su corazón. Vamos a comenzar por las señales más íntimas, aquellas que nacen dentro de ti, en la cámara secreta de tu corazón, y después iremos a las señales externas, aquellas que se manifiestan en las circunstancias a tu alrededor. Prepárate para un viaje de descubrimiento que puede cambiar no solo cómo oras, sino cómo te relacionas con el Padre. Si comentaste, paz en Cristo, te agradezco por unirte a esta comunidad de buscadores. Si aún no lo haces, no te preocupes. Lo importante es que estás aquí, con el corazón abierto para lo que Dios te quiere enseñar hoy. Déjame contarte una historia rápida que ilustra perfectamente lo que vamos a abordar. Conocí a una mujer llamada María, una cristiana dedicada que oraba fervorosamente por una promoción en el trabajo. Por meses suplicó, ayunó, hasta hizo campañas de oración. Y la promoción llegó.
consiguió el puesto de sus sueños, el salario que quería, el reconocimiento que buscaba. Pero algo extraño pasó. En vez de paz, sentía una inquietud constante. En vez de gratitud, había un vacío inexplicable. En vez de sentirse bendecida, se sentía espiritualmente agotada. Lo que María descubrió, semanas después, fue que su oración había sido atendida, pero no estaba alineada con lo que Dios realmente quería para esa etapa de su vida. El resultado llegó, pero sin el fruto del Espíritu. Era como recibir una respuesta para la pregunta equivocada. Y es exactamente eso lo que vamos a desglosar hoy. ¿Cómo identificar cuando nuestras oraciones, aun siendo exitosas externamente, no están sintonizadas con el corazón de Dios? Voy a ser muy práctico contigo. Este video está estructurado de forma sencilla. Vamos a ver 7 señales claras de que tus oraciones necesitan ser ajustadas. Y al final, tendrás una lección transformadora que lo cambia todo. Durante todo el desarrollo, no habrá más pedidos de likes o comentarios. Quiero que te concentres totalmente en el contenido. Al final, sí, tendremos un momento especial de compromiso juntos. Cuando hablo de orar correctamente, no me refiero a fórmulas mágicas o palabras especiales. Estoy hablando de oración alineada con el carácter de Dios, nacida del arrepentimiento genuino, temperada por la humildad y dirigida por la obediencia a su palabra. Es oración que brota de un corazón que primero pregunta: ¿qué tú quieres, Señor?, antes de presentar sus propios deseos. Las señales que vamos a explorar no son solo eventos externos, son impresiones del Espíritu Santo, puertas que se cierran cuando deberían abrir, ciclos que se repiten cuando deberían romperse, paz que falta cuando debería abundar. Son como un sistema de navegación espiritual que Dios usa para orientarnos cuando estamos perdiendo el rumbo. Cada lección seguirá un método sencillo y práctico. Primero, voy a definir claramente la señal. Después, mostrar un ejemplo bíblico donde aparece ese patrón. En tercer lugar, explicar la interpretación espiritual, lo que Dios está tratando de comunicar a través de esa señal. Y por último, dar una aplicación práctica inmediata que puedes implementar hoy mismo. Quiero que tomes papel y lápiz. Sí, literalmente. No confíes solo en la memoria. Anota lo que más te pegue. Encierra en círculos, subraya, haz flechas. Trata este momento como un encuentro personal con Dios, donde Él va a hablar específicamente sobre tu vida de oración. Porque es exactamente eso lo que va a pasar. Algunas cosas que vas a escuchar tal vez incomoden un poco. No porque sean duras o condenatorias, sino porque la verdad a veces duele antes de sanar. Como cuando el médico encuentra la causa de un dolor crónico, doloroso de descubrir, pero liberador de tratar. Si sientes una punzada en el corazón en algún momento, no huyas. Respira profundo y continúa. Esa punzada puede ser el Espíritu Santo confirmando que encontraste algo que necesita ser cuidado. ¿Vamos a hacer una oración rápida juntos antes de comenzar? Señor Jesús, abre mi corazón para oír, mis ojos para ver y mi espíritu para discernir. Si hay algo en mi vida de oración que necesita ser ajustado, dame valor para cambiar. Que tu voluntad sea hecha. Amén. Ahora, respira profundo. Prepara tu corazón. La primera señal que vamos a explorar es la más íntima de todas, aquella que sucede dentro de ti en el exacto momento de la oración, la pérdida de la paz. Es sutil, a veces casi imperceptible, pero es una de las formas más claras que Dios usa para mostrarnos cuando algo necesita ser realineado. Vamos a descubrir juntos cómo la paz, o la falta de ella, puede convertirse en tu mayor guía espiritual. La primera señal es silenciosa, pero devastadoramente clara. La ausencia de paz en tus oraciones. Es como si, en el momento en que deberías sentirte más conectado con Dios, una inquietud inexplicable se apoderara de tu espíritu. Tus palabras salen, pero en vez de serenidad, hay turbulencia. En vez de descanso, hay agitación. Imagina que estás en una conversación importante con alguien que amas, pero algo no está bien. Hablas, pero las palabras parecen forzadas. Sonríes, pero la sonrisa no toca los ojos. Abrazas, pero el abrazo no trae calor. Es exactamente así como se siente cuando tus oraciones perdieron la paz. Hay comunicación, pero falta comunión. Vamos a ver 2 ejemplos bíblicos poderosos. Primero, Jonás. Cuando Dios le dijo que fuera a Nínive y él decidió huir a Tarsis, ¿crees que Jonás tuvo paz mientras oraba en el barco? Claro que no.
Sus oraciones durante esa huida estaban marcadas por una inquietud profunda, porque él sabía que estaba orando fuera de la voluntad de Dios. La tormenta externa era solo reflejo de la tormenta interna. Ahora piensa en el apóstol Pablo, cuando trató de ir a Asia y Bitinia, pero el Espíritu Santo se lo impidió. ¿Crees que Pablo sintió paz insistiendo en esos planes en oración? No. La falta de paz fue lo que lo llevó a entender que Dios tenía otros planes. Macedonia, donde el Evangelio se esparciría por Europa. La Biblia nos dice en Colosenses 3:15, «Y la paz de Dios, a la cual fuisteis llamados en un solo cuerpo, reine en vuestros corazones, y sed agradecidos». La palabra reine aquí viene del griego braveuo, que significa arbitrar, como un juez en una competencia. La paz debe ser el árbitro final de nuestras decisiones y oraciones. Cuando está ausente, es un indicador claro de desalineación. ¿Cómo se manifiesta esto en la práctica? Puedes notar que después de orar, en vez de claridad, hay confusión. Tu ansiedad no disminuye, sino que permanece o hasta aumenta. Tomas decisiones aún sintiendo esa inquietud, racionalizando que Dios va a bendecir de cualquier forma, o necesito seguir adelante de todos modos. Pero el Espíritu Santo sigue susurrando a través de esa ausencia de paz. A veces sientes como si estuvieras discutiendo con Dios en oración, tratando de convencerlo de algo que tu propio espíritu cuestiona. Tus oraciones se vuelven largas y repetitivas, no porque estés adorando, sino porque estás tratando de silenciar la inquietud interna con más palabras. Es como si estuvieras tratando de gritar más fuerte que la propia conciencia. El peligro de ignorar esta señal es inmenso. Cuando seguimos con planes que parecen lógicamente correctos, pero que no traen paz espiritual, frecuentemente nos encontramos en situaciones que parecen bendecidas externamente, pero son espiritualmente vacías. Conseguimos el empleo, pero perdemos el propósito. Conquistamos la relación, pero sacrificamos la intimidad con Dios. Alcanzamos el éxito, pero experimentamos una sequedad espiritual inexplicable. Recuerdo a un hombre que conocí que oraba fervorosamente por un negocio. Todo parecía encajar perfectamente. Surgió la oportunidad, apareció el dinero, se abrieron las puertas. Pero nunca tuvo paz sobre esa decisión. Sus momentos de oración estaban marcados por una tensión constante. Siguió adelante de todos modos, justificando que todas las circunstancias confirmaban. 6 meses después, el negocio quebró de forma espectacular, llevándose con él no solo recursos financieros, sino también relaciones y reputación. La aplicación práctica es directa y urgente. Cuando identifiques esa ausencia de paz en tus oraciones, para inmediatamente, no fuerces, no racionalices, para e instituye un periodo de ayuno, si es posible 24 horas, si no, al menos una comida. Durante ese ayuno, haz 3 preguntas específicas a Dios en oración. Primera, Señor, ¿hay algo en mí que necesita ser tratado antes de que presente esta petición? A veces la falta de paz indica que hay arrepentimiento no resuelto, perdón no concedido, u obediencia no practicada. Segunda, ¿esta oración te glorifica a ti o sirve principalmente a mis intereses? La motivación egoísta roba la paz de las oraciones más rápidamente que cualquier otro factor. Tercera, ¿tú tienes algo mejor en mente que yo no estoy viendo? A veces Dios retiene la paz no para castigarnos, sino para prepararnos para algo mayor. Durante este tiempo de pausa y ayuno, practica el silencio. No llenes el tiempo con más palabras. Siéntate quieto en la presencia de Dios y deja que Él hable. La paz regresará cuando te alinees con su voluntad, como una brújula que finalmente encuentra el norte verdadero. Memoriza esta frase y repítela siempre que sea necesario. La paz es el juez, para cuando se vaya. No negocies con esta regla. La paz de Dios es más confiable que la lógica humana, más segura que las circunstancias externas, más certera que los consejos bien intencionados. Pero atención, la ausencia de paz raramente viene sola. Frecuentemente viene acompañada por otra señal interna igualmente devastadora, cuando nuestras oraciones se vuelven mecánicas, vacías, rutinarias. Y es exactamente de eso de lo que vamos a hablar a continuación. Prepárate, porque la próxima señal puede ser aún más difícil de enfrentar. La segunda señal es tal vez la más peligrosa, porque es la más sutil. Cuando tu oración se vuelve checklist, cuando tus palabras sagradas se transforman en diálogos memorizados, cuando te das cuenta de que estás orando, pero no está sucediendo comunión real. Es como si estuvieras siguiendo un guión espiritual, sin que tu alma estuviera realmente presente. ¿Conoces esa sensación?
Te arrodillas, cierras los ojos y las palabras salen automáticamente. Señor, gracias por este día. Bendice a mi familia. Protege a mis hijos. Da sabiduría en el trabajo. Amén. Todo técnicamente correcto, bíblicamente adecuado, pero espiritualmente vacío. Es como recitar una receta de cocina en vez de preparar un banquete con amor. La oración mecánica es una de las trampas más sofisticadas del enemigo porque mantiene la apariencia de espiritualidad mientras vacía la sustancia de la comunión con Dios. Sigues orando, pero dejaste de conectarte. Sigues hablando con Dios, pero dejaste de escuchar. Sigues pidiendo, pero dejaste de ofrecerte. Jesús advirtió sobre esto cuando habló de la iglesia de la Odisea en el Apocalipsis. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente. Pero por cuanto eres tibio, y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. La oración mecánica es la definición perfecta de ser tibio, ni frío como el mundo, ni caliente como debería ser un corazón apasionado por Dios. ¿Cómo se manifiesta esto en la práctica? Te das cuenta de que estás repitiendo las mismas frases hace meses, tal vez años. Tu oración se volvió una actuación, no una comunión. Haces peticiones, como si estuvieras llenando un formulario divino, pero raramente hay confesión genuina, arrepentimiento específico o tiempo de silencio para oír la voz de Dios. Lo más revelador es esto: tus oraciones no incluyen arrepentimiento real. Puedes hasta decir, perdona mis pecados, pero es genérico, vago, sin especificidad. No hay el quebrantamiento que viene de ver pecados concretos. No hay el dolor santo que acompaña al arrepentimiento verdadero. No hay el cambio práctico que debería fluir de la confesión genuina. Es como la diferencia entre un abrazo mecánico, esos que das por educación, y un abrazo verdadero, aquel que nace del amor y transmite calor. Ambos tienen la misma forma externa, pero son completamente diferentes en esencia. Tu oración puede tener todas las palabras correctas, pero estar desprovista de la esencia que la hace viva. El peligro de esta condición es devastador. Dios no se impresiona con palabras bonitas o frases teológicamente correctas. Él busca el corazón. El profeta Isaías registró la palabra del Señor. Este pueblo se acerca a mí con su boca, y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Cuando oramos mecánicamente, estamos creando una ilusión peligrosa de que tenemos comunión con Dios, cuando en realidad solo estamos cumpliendo un ritual religioso. Peor aún, las oraciones mecánicas crean una sensación falsa de deber cumplido. Ya oré hoy, piensas, y te sientes espiritualmente al día. Pero solo fue una formalidad, como alguien que manda un ¿cómo estás? Por educación, pero no espera ni quiere oír la respuesta real. La consecuencia inevitable es que las puertas permanecen cerradas, no porque Dios no escuche oraciones, sino porque Él valora la verdad en lo íntimo. Él busca adoradores que lo adoren en espíritu y en verdad. La oración mecánica puede hasta generar algunos resultados externos. Después de todo, Dios es misericordioso, pero nunca producirá la transformación interior que es el verdadero propósito de la oración. Recuerdo conversar con un pastor que me confesó: oro todos los días hace 20 años, pero me doy cuenta de que hace 5 años son las mismas oraciones, las mismas palabras, las mismas peticiones. Mi vida espiritual está estancada. Era un hombre sincero que había caído en la trampa de la rutina espiritual sin darse cuenta de que su oración había perdido la vida. La aplicación práctica exige valor y honestidad brutal. Antes de cualquier oración, haz un examen de conciencia usando 5 preguntas específicas. Primera, ¿de qué específicamente necesito arrepentirme hoy? No aceptes respuestas genéricas. Sé específico. ¿Qué actitud, qué pensamiento, qué palabra, qué omisión? Segunda, ¿qué hice o dejé de hacer ayer que necesita ser confesado? El arrepentimiento verdadero es concreto, no abstracto. Tercera, ¿cómo puedo orar de forma diferente hoy? ¿Qué palabras nuevas puedo usar? ¿Qué postura nueva puedo asumir? Rompe la rutina deliberadamente. Cuarta, ¿qué está tratando Dios de enseñarme que he estado ignorando? A veces oramos mecánicamente para evitar oír cosas que no queremos escuchar. Quinta, si Jesús estuviera físicamente aquí, ¿qué diría diferente? Esta pregunta restaura la conciencia de la presencia real de Dios. Después de estas preguntas, practica la oración PAS, un modelo sencillo para salir de lo mecánico. Pausa, para, respira, silencia tu mente. Recuerda que estás en la presencia del Dios del universo. Arrepentimiento.
confiesa pecados específicos. No perdona mis pecados, sino perdóname por haber sido impaciente con mi esposa ayer. O perdóname por haber criticado a ese hermano sin necesidad. Súplica. Solo después de la pausa y el arrepentimiento, presenta tus peticiones. Pero preséntalas de forma nueva, con palabras frescas, tal vez hasta en una postura física diferente. Instituye también rutinas de oración que incluyan silencio obligatorio. Por cada minuto que hablas con Dios, pasa un minuto en silencio escuchando. La oración mecánica muere en la presencia del silencio, porque el silencio exige que estés realmente presente. Cambia tu posición física. Si siempre oras arrodillado, experimenta orar de pie. Si siempre oras con los ojos cerrados, trata de orar caminando al aire libre. El cambio externo puede despertar una renovación interna. Pero voy a ser honesto contigo. Aún implementando estas prácticas, puedes descubrir algo aún más perturbador sobre tus oraciones. Puedes descubrir que detrás de lo mecánico hay algo más profundo, motivaciones que nunca admitiste, ni siquiera a ti mismo. Y es exactamente de eso de lo que vamos a hablar ahora. Cuando nuestras oraciones son impulsadas por motivos ocultos que sabotean nuestra comunión con Dios. La tercera señal va directo al meollo del asunto y puede ser la más dolorosa de enfrentar. Cuando tus oraciones son secretamente dirigidas hacia estatus personal, ganancia propia, reconocimiento humano o alimentadas por el miedo. Es cuando oras para mí, disfrazado de para ti. Es cuando tus súplicas son, en esencia, intentos sofisticados de usar a Dios para tus propios fines. Esta es una verdad brutalmente honesta. Muchas de nuestras oraciones son pedidos de aprobación divina para nuestros proyectos personales, no búsqueda genuina de la voluntad de Dios. Oramos para ser promovidos, no para ser útiles. Oramos para ser reconocidos, no para ser siervos. Oramos para tener más, no para ser más. Oramos para ser librados de las consecuencias, no para ser transformados por el carácter. Es como si estuviéramos usando la oración como una forma elegante de manipulación espiritual. Dios, dame esto porque lo necesito. Subentendido, porque lo merezco, porque me va a hacer feliz, porque va a resolver mis problemas. Raramente preguntamos, Dios, ¿esto que estoy pidiendo te glorifica? ¿Edifica el reino? ¿Sirve a otros? La Biblia está llena de advertencias sobre este tipo de motivación distorsionada. Santiago 4:3 es claro y cortante. Pedís y no recibís, porque pedís mal, para gastarlo en vuestros deleites. No es que Dios no quiera bendecirnos, es que Él no puede bendecir motivaciones que, en el fondo, compiten con Él mismo por el centro de nuestras vidas. Piensa en el rey Usías, que comenzó bien, pero sus oraciones se volvieron peticiones para mantener y expandir su poder personal. O en Salomón, que pidió sabiduría inicialmente con corazón puro, pero después sus oraciones se corrompieron por la búsqueda de más esposas, más riquezas, más reconocimiento internacional. La motivación distorsionada no sucede de la noche a la mañana. Es una erosión gradual que contamina lentamente nuestra vida de oración. ¿Cómo identificar esto en la práctica? Haz estas preguntas incómodas sobre tus oraciones más frecuentes. ¿Quién se beneficia principalmente si esta petición es atendida? Si la respuesta honesta es yo, cuidado. ¿Quiero que otras personas sepan si Dios responde esta oración? Si sí, tu motivación puede estar más ligada al reconocimiento humano que a la gloria de Dios. ¿Estoy orando por esto porque tengo miedo de algo? Las oraciones motivadas por el miedo raramente están alineadas con la fe. Si Dios dijera no a esta petición, ¿podría aceptarlo con alegría? Si la idea de un no divino te molesta o desespera, examina tus motivaciones. ¿Estoy dispuesto a que Dios use esta petición para transformarme, aunque sea doloroso? Si solo quieres el resultado sin el proceso, tu motivación está cuestionable. El diagnóstico es aún más específico. Las oraciones egoístas frecuentemente vienen acompañadas de regateo. Dios, si tú me das esto, yo prometo hacer aquello. Como si pudieras negociar con el creador del universo. O bien en complazo. Necesito respuesta antes del viernes. Como si Dios fuera tu asistente personal. También están las oraciones comparativas. Dios, ¿por qué fulano tiene y yo no? O las oraciones de control. Haz que tal persona haga esto o aquello. Todas revelan un corazón que quiere usar a Dios en vez de ser usado por Él. La interpretación espiritual es profunda. Dios prueba nuestras motivaciones antes de liberar sus bendiciones porque Él sabe que las bendiciones dadas a corazones no purificados se vuelven ídolos. Es como darle una pistola a un niño, peligroso tanto para él como para otros.
Dios nos ama demasiado como para alimentar nuestro egoísmo con respuestas de oración. El efecto en el cuerpo y en la vida es devastador. Cuando nuestras oraciones egoístas son respondidas, frecuentemente viene lo que llamo bendiciones pesadas, cosas que conseguimos, pero que no traen la paz prometida. El empleo que tanto quisiste, pero que te aleja de la familia. La relación que forzaste, pero que no tiene la bendición de Dios. La casa que conquistaste, pero que se volvió fuente de estrés financiero. Es como recibir exactamente lo que pediste y descubrir que no era eso lo que realmente necesitabas. Dios a veces permite esto para enseñarnos que nuestros deseos no purificados son inadecuados para nuestra felicidad real. Recuerdo a una mujer que oraba obsesivamente para que su esposo cambiara de empleo, para que pudieran vivir en una ciudad más grande. Ella oraba sobre esto, pero en realidad estaba tratando de controlar. Cuando finalmente lo consiguió, descubrió que el cambio destruyó la estabilidad emocional de la familia, alejó a los hijos de los abuelos y creó una presión financiera que casi acabó con el matrimonio. La aplicación práctica exige cirugía espiritual, ejercicio de alineación de motivos. Toma tus 3 oraciones más frecuentes y reescribe cada una en términos de cómo puede glorificar a Dios y beneficiar a otras personas. Si no puedes hacer esto sinceramente, pausa esa oración hasta que puedas. Por ejemplo, en vez de Dios, dame una promoción, escribe, Dios, si una promoción me permitirá ser mejor mayordomo de los recursos que tú me has dado, ser mejor proveedor para mi familia y tener más capacidad de ayudar a personas necesitadas, que tu voluntad sea hecha. Ayuno de motivación. Por 3 días, antes de cada oración, pasa 5 minutos preguntando a Dios, ¿qué tú quieres que yo pida? En vez de presentar tu lista, pregúntale cuál debería ser tu lista. Prueba de la transparencia. Ora como si todas tus palabras fueran oídas por tu familia, tus amigos, tu iglesia. Si sentirías pena de que alguien oyera, examina por qué. Oración de entrega. Termina cada súplica con, pero si tú tienes algo mejor, cancela mi petición y dame tu voluntad. Y di esto sinceramente, no como fórmula. Hay una palabra de aliento crucial aquí. La honestidad con Dios es infinitamente más valiosa que palabras bonitas. Dios prefiere un corazón que confiese, Señor, quiero esto egoístamente, pero quiero aprender a querer lo que tú quieres, que discursos espirituales elaborados que esconden motivaciones impuras. Pero prepárate, porque muchas oraciones equivocadas nacen exactamente de la falta de discernimiento espiritual. Cuando no sabemos distinguir entre nuestra voluntad y la voluntad de Dios, cuando no podemos interpretar las circunstancias correctamente, acabamos orando contra el flujo divino en vez de a favor de él. Y es de eso de lo que vamos a descubrir ahora. Cómo las señales externas confirman que algo está desalineado en nuestra comunicación con el Padre. La cuarta señal es frustrante y confusa. Cuando oras consistentemente sobre un problema, pero el mismo patrón sigue repitiéndose. Es como si estuvieras en una caminadora espiritual, corriendo con sinceridad, sudando de esfuerzo, pero sin moverte del lugar. Oras por la sanidad de una relación y mejora temporalmente, pero los mismos conflictos regresan. Oras por las finanzas y hay una mejoría, pero luego estás en la misma situación de escasez. Oras por liberación de un hábito y logras parar por unas semanas, pero después todo regresa. Es como si tus oraciones fueran oídas, pero no resolvieran la causa raíz del problema. Tratas el síntoma, pero la enfermedad permanece. Pintas por encima del óxido, pero la corrosión sigue sucediendo por debajo. Y lo más frustrante es que no puedes entender por qué, ya que tu oración parece sincera y bíblicamente fundamentada. El ejemplo bíblico más poderoso de esto es la jornada del pueblo de Israel en el desierto. Ellos oraban, Dios respondía, proveía maná, agua de la roca, victorias militares. Pero los mismos patrones de murmuración, incredulidad y rebeldía regresaban constantemente. Una jornada que podría durar 11 días se extendió por 40 años porque los ciclos nunca fueron rotos en la raíz. Cada vez que enfrentaban dificultad, repetían el mismo patrón, se quejaban, dudaban de Dios, idealizaban el pasado en Egipto, eran disciplinados, se arrepentían superficialmente, recibían una nueva oportunidad, pero pronto regresaban al mismo comportamiento. Sus oraciones eran respondidas, pero sus corazones no eran transformados. La interpretación espiritual es profunda y a veces incómoda. Dios permite la repetición de ciclos como proceso pedagógico. Él no está siendo cruel o insensible a tus oraciones.
Él está siendo un padre sabio que sabe que, mientras la causa no sea tratada, el alivio temporal del síntoma solo sirve para retrasar la sanidad real. Es como un padre que ve al hijo tropezar siempre en la misma piedra del camino. Puede ayudar al hijo a levantarse cada vez, puede hasta cargar al hijo en brazos por un trecho, pero si no le enseña al hijo a ver la piedra y elegir otro camino, el accidente va a seguir pasando. La repetición del ciclo es la invitación divina para que veas más profundo, busques la raíz, trates la causa. ¿Cómo identificar estos patrones en tu vida? Primero, mapea tus oraciones más antiguas, aquellas que haces hace más de 6 meses. Pregúntate, ¿qué situaciones regresan constantemente a tu lista de oración? ¿Qué problemas resuelves pero que retornan en una versión ligeramente diferente? Puede ser en el área de relaciones. Oras para mejorar la comunicación con tu cónyuge y mejora por un tiempo, pero después regresan los mismos conflictos básicos. O en el área financiera, oras por provisión. Dios provee, pero pronto estás en la misma situación de aprieto porque los hábitos que causan el problema no cambiaron. Puede ser en el área emocional. Oras por paz y liberación de la ansiedad. Sientes alivio por unas semanas, pero después los mismos detonadores producen las mismas reacciones. O en el área ministerial. Oras por unción y crecimiento. Ves resultados temporales, pero después regresa la misma sequedad espiritual. El patrón revelador es este. Consigues resultados temporales a través de la oración, pero no transformación permanente. Es como si Dios estuviera diciendo, te voy a dar lo que estás pidiendo para que te des cuenta de que no es eso lo que realmente necesitas. Recuerdo a un hombre que oraba hace 3 años por el mismo problema, dificultades en la relación con el hijo adolescente. Él oraba, conversaba con el hijo, las cosas mejoraban, pero unas semanas después explotaban nuevamente. Siempre el mismo ciclo. Hasta que, en un momento de desesperación honesta, dejó de orar por el hijo y comenzó a preguntarle a Dios, ¿qué hay en mí que necesita cambiar? Fue cuando descubrió que su perfeccionismo y necesidad de control eran la raíz de los conflictos. Cuando él cambió, la relación cambió permanentemente. La aplicación práctica exige valor investigativo, mapeo de patrones, enlista de 3 a 5 situaciones que regresan constantemente a tus oraciones. Para cada una, pregunta, ¿qué parte de este problema depende de un cambio en mí? Oración de discernimiento específico. En vez de orar por el problema, ora así, Señor, ¿qué tú estás tratando de enseñarme a través de esta repetición? ¿Qué cambio tú quieres hacer en mí que va a resolver esto definitivamente? Acción concreta de rompimiento. Para cada ciclo identificado, determina una acción práctica diferente. Si siempre oras por paciencia cuando estás estresado, pero nunca cambias la agenda que causa el estrés, cambia la agenda. Si siempre oras por provisión, pero nunca examinas tus hábitos de consumo, examina los hábitos. Herramienta. Rompe ciclos. Haz una oración declarativa específica seguida de una acción concreta con plazo definido. Por ejemplo, Señor, declaro que este ciclo de conflicto financiero termina hoy. Como acción concreta, voy a crear un presupuesto esta semana y cortar 3 gastos innecesarios. Pido tu sabiduría para honrar esta decisión. Seguimiento. Establece un plazo, 30, 60 o 90 días, para reevaluar si el patrón realmente cambió o si está solo temporalmente suprimido. Hay veces en que romper el ciclo exige renuncia radical. Tal vez necesites romper relaciones tóxicas que alimentan patrones destructivos. Tal vez necesites entregar hábitos que racionalizas como pequeños, pero que sabotean tus oraciones. Tal vez necesites cambiar ambientes, rutinas o hasta empleos que perpetúan ciclos espirituales negativos. El principio es sencillo, pero la aplicación es desafiante. Si sigues haciendo las mismas cosas, seguirás obteniendo los mismos resultados, independientemente de cuánto ores. La oración sin cambio práctico es como plantar semillas en tierra que sabes que no es adecuada, y después confundirte porque la cosecha no llega. Pero hay una advertencia importante. Cuando los ciclos persisten, aún después de que has tratado de romper los patrones, cuando tus oraciones más sinceras parecen hacer eco en un vacío total, cuando sientes como si el cielo estuviera cerrado para ti, esto puede indicar algo mucho más serio. Puede ser que Dios esté permitiendo un silencio intencional, un vacío estratégico, una pausa divina que necesita ser interpretada correctamente. Y es exactamente sobre esa experiencia, tal vez la más angustiante de todas, de la que vamos a hablar ahora. El silencio de Dios y las puertas que permanecen cerradas, aun cuando nuestra oración parece perfecta.
Esta es la señal más difícil de soportar y la más importante de interpretar correctamente. Cuando oras con sinceridad, ayunas con fe, clamas con lágrimas genuinas y encuentras solo silencio. Cuando puertas que antes se abrían fácilmente ahora parecen selladas. Cuando tienes la sensación perturbadora de que tus palabras no pasan del techo, de que hay una barrera invisible entre tú y Dios. Es una experiencia aterrorizante para cualquier cristiano. Puedes comenzar a cuestionar si Dios existe, si a Él le importa, si hiciste algo terriblemente malo. Puedes sentirte abandonado, rechazado, espiritualmente huérfano. Pero déjame decirte algo que puede cambiar completamente tu perspectiva. El silencio de Dios no siempre es señal de su ausencia. Frecuentemente es señal de su atención más intensa. Vamos a ver uno de los ejemplos bíblicos más dramáticos: el rey Saúl. Hubo un tiempo en que Dios hablaba con Saúl claramente, cuando las puertas se abrían, cuando la dirección era clara. Pero llegó un momento en que 1 Samuel 28:6 registra: consultó Saúl al Señor, pero el Señor no le respondió, ni por sueños, ni por Urim, ni por profetas. El silencio no pasó de repente. Fue el resultado de una secuencia de desobediencias que Saúl racionalizó, de compromisos que él justificó, de direcciones divinas que él alteró para adecuarse a sus conveniencias. El silencio de Dios fue la última llamada de atención antes de consecuencias irreversibles. Pero hay otro tipo de silencio divino, el silencio pedagógico. Jesús lo experimentó en el Getsemaní. Sus oraciones más angustiantes: Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. No fueron respondidas con palabras audibles o alivio inmediato. Fue un silencio que probó su sumisión a la voluntad del Padre. Y fue en ese silencio que se realizó la obra más importante de la historia humana. ¿Cómo distinguir entre el silencio disciplinario y el silencio pedagógico? El contexto es crucial. El silencio disciplinario generalmente viene acompañado de pérdida de paz, peso en el espíritu, puertas que se cierran en áreas donde había bendición, y una sensación creciente de que estás remando contra la corriente de Dios. El silencio pedagógico, por otro lado, puede venir acompañado de una paz extraña, una sensación de que Dios está presente aún sin hablar, y puertas que se cierran no como castigo, sino como redirección hacia algo mejor. En la práctica, ¿cómo se manifiesta esto? Puedes notar que oportunidades que antes surgían fácilmente, ahora ya no aparecen más. Personas que solían buscar tu consejo o compañía se alejan sin razón aparente. Proyectos que inicias encuentran obstáculos inexplicables. Tu vida espiritual parece haber perdido el sabor. Oras, lees la Biblia, vas a la iglesia, pero todo parece mecánico. También hay señales físicas y emocionales. Puedes sentir un peso inexplicable en el pecho, una tristeza de la que no puedes identificar la causa, una inquietud que no mejora con ninguna distracción. Tus oraciones parecen palabras tiradas al viento. Puedes hasta oír sermones poderosos o leer textos bíblicos que tocan a otras personas, pero que para ti parecen letra muerta. El peligro en este momento es doble. Primero, puedes entrar en desesperación y comenzar a hacer cosas carnales para forzar respuestas, consultar horóscopos, buscar profetas dudosos, hacer promesas imposibles a Dios. Segundo, puedes endurecer el corazón y decidir que la oración no funciona de todos modos, entrando en un cinismo espiritual peligroso. Pero hay una tercera opción, y es la que Dios está esperando que elijas. Es interpretar el silencio como una invitación urgente al examen profundo, al arrepentimiento específico y al cambio radical. La aplicación práctica en este caso no es suave, es quirúrgica. Aquí tienes un plan de 7 pasos para lidiar con el silencio divino. Paso 1. Examen de conciencia radical. Pasa un día entero, literalmente 24 horas, en ayuno y autoexamen. Pregunta a Dios: ¿hay algo que he estado racionalizando como aceptable, pero que tú sabes que no lo es? No aceptes "no sé" como respuesta. Insiste hasta que el Espíritu Santo traiga algo específico a la memoria. Paso 2. Arrepentimiento público o privado. Si lo que Dios revele involucra a otras personas, confiésalo a ellas. Si es algo particular, confiésalo a un líder espiritual maduro. El arrepentimiento sin testigos frecuentemente no es verdadero arrepentimiento. Paso 3. Búsqueda comunitaria. Como Samuel hizo con Elí, busca a alguien espiritualmente maduro y di exactamente esto: siento que Dios no me está hablando. ¿Puedes orar conmigo y ayudarme a discernir qué puede estar mal? Paso 4.
Escuchar consejos piadosos. Deja de tomar decisiones solo. Busca consejeros que sabes que temen a Dios y escucha lo que tienen que decir sobre tu situación, aunque duela. Paso 5. Abandonar caminos cuestionables. Identifica 3 áreas de tu vida que sabes que no están 100% alineadas con la palabra de Dios y abandónalas completamente, sin negociación, sin gradualmente, sin, pero todo mundo lo hace. Paso 6. Reparar relaciones. Haz una lista de personas con quienes tienes pendientes. Perdón no concedido, reconciliación pospuesta, restitución no hecha. Resuélvelas todas, una por una. Paso 7. Ayuno de liberación. Instituye un ayuno específico. Puede ser de comida, de entretenimiento, de redes sociales, hasta que sientas que la comunicación con Dios ha sido restaurada. Recuerdo a un pastor que pasó 6 meses en ese silencio. Seguía predicando, pero sentía que sus palabras estaban vacías. Seguía orando, pero no había vida en las oraciones. Fue cuando descubrió que había un perdón que se negaba a conceder a un líder que lo había traicionado años antes. Había superado la situación, pero no había perdonado verdaderamente. Cuando finalmente llamó a ese hombre y pidió perdón por la amargura, dijo que fue como si el cielo se abriera nuevamente. Aquí tienes una verdad crucial. El silencio de Dios puede ser su última llamada de atención antes de consecuencias que Él no quiere que enfrentes. Es como un padre que deja de hablar con el hijo rebelde no porque dejó de amarlo, sino porque las palabras ya no están funcionando y solo un cambio real puede evitar la disciplina severa. Pero también está esto. A veces Dios permanece en silencio porque Él ya dijo todo lo que necesita ser dicho y ahora está esperando que obedezcas. A veces el silencio no es castigo ni pedagogía. Es simplemente Dios esperando que hagas lo que Él ya te orientó a hacer. Si estás viviendo ese silencio ahora, no entres en pánico, pero no lo ignores. Trata esto como una emergencia espiritual. Actúa con humildad y rapidez. El silencio puede ser la última oportunidad de corrección antes de que las puertas se cierren de forma más definitiva. Y ahora, después de que hemos explorado estas 5 señales que pueden estar saboteando tus oraciones, llegó el momento más importante de nuestro viaje. Es hora de que decidas qué vas a hacer con todo lo que oíste. Es hora del compromiso definitivo. Si llegaste hasta aquí, no eres solo otro espectador casual de videos religiosos. Eres parte de una pequeña multitud que genuinamente busca transformación. Eres alguien que tiene hambre real de la presencia de Dios y valor para enfrentar verdades incómodas sobre tu propia vida espiritual. Y eso me llena de esperanza y expectativa sobre lo que Dios va a hacer a través de ti. Vamos a recapitular rápidamente el viaje que hicimos juntos. Comenzamos por las señales más íntimas, aquellas que nacen dentro de tu corazón en el momento de la oración. Vimos cómo la ausencia de paz en las oraciones es un indicador claro de desalineación con la voluntad de Dios. Como una brújula que perdió el norte, cuando la paz desaparece, es señal de que algo necesita ser recalibrado. Después exploramos la oración mecánica, aquella trampa sutil que mantiene la forma de la espiritualidad, pero vacía la esencia de la comunión. Descubrimos que Dios no se impresiona con palabras bonitas, sino que busca corazones quebrantados y arrepentimiento específico. Nos sumergimos entonces en las motivaciones ocultas que contaminan nuestras súplicas, cómo oramos para nosotros, disfrazado de para Él, y cómo Dios necesita purificar nuestros motivos antes de liberar sus bendiciones. Aprendimos que la honestidad con Dios es más valiosa que discursos espirituales elaborados. Enfrentamos la frustración de los ciclos que se repiten, cuando oramos consistentemente, pero los mismos patrones regresan. Entendimos que Dios permite repeticiones como proceso pedagógico, invitándonos a tratar causas en vez de solo síntomas. Y llegamos al más desafiante, el silencio de Dios y las puertas cerradas. Vimos que ese silencio puede ser disciplinario o pedagógico, pero nunca es abandono. Es la invitación divina más urgente al arrepentimiento y al cambio radical. Ahora tienes un diagnóstico claro. Puedes identificar dónde tus oraciones pueden estar desalineadas, pero diagnóstico sin tratamiento es inútil. Conocimiento sin aplicación es vanidad. Por eso, quiero darte un plan práctico de 30 días para transformar completamente tu vida de oración. Semana 1. Examen y arrepentimiento. Todos los días, antes de cualquier oración, haz 5 minutos de examen de conciencia específico. Pregunta: ¿de qué específicamente necesito arrepentirme hoy? Confiesa pecados concretos, no genéricos. Practica el silencio después de la confesión.
2 minutos escuchando a Dios. Semana 2. Ajustar motivaciones. Para cada petición que hagas, reescríbela en términos de cómo puede glorificar a Dios y beneficiar a otros. Si no puedes hacer esto sinceramente, no ores por aquello ese día. Termina cada oración con: pero si tú tienes algo mejor, cancela mi petición. Semana 3. Romper ciclos. Identifica 3 patrones que se repiten en tu vida. Para cada uno, determina una acción práctica diferente de lo que siempre has hecho. Ora declarando el fin del ciclo y establece plazos para acciones concretas. Semana 4. Cultivar silencio y escucha. Pasa la mitad de tu tiempo de oración en silencio total. Si oras 20 minutos, habla 10 y quédate callado 10. Practica escuchar a Dios, no solo hablar con Él. Anota impresiones que vengan en el silencio. Déjame compartir rápidamente el testimonio de una mujer que aplicó estos principios. Clara era una cristiana de 15 años, líder en la iglesia, pero sus oraciones se habían vuelto rituales frustrantes. Oraba, pero no sentía conexión. Pedía, pero raramente veía respuestas. Cuando aplicó los principios que acabas de aprender, descubrió que sus oraciones eran 80% peticiones para sí misma y 20% gratitud genérica. En la primera semana, durante el examen de conciencia, el Espíritu Santo trajo a la memoria una amargura que alimentaba contra una líder de la iglesia hace 2 años. Había superado, pero nunca perdonado verdaderamente. Cuando confesó esto y buscó a la hermana para pedir perdón, dijo que fue como si una represa se rompiera. En la segunda semana, reescribió todas sus oraciones en términos de glorificar a Dios. Se dio cuenta de que 90% de sus peticiones eran, en esencia, intentos de usar a Dios para su comodidad personal. Cuando cambió el enfoque, sus oraciones se volvieron más específicas y poderosas. Hoy, 6 meses después, Clara dice que su vida de oración fue completamente transformada. Ora menos tiempo, pero con mucho más propósito. Sus oraciones son atendidas con más frecuencia, pero más importante que eso, desarrolló una intimidad con Dios que nunca había experimentado. Ahora es tu turno de comprometerte. Quiero que hagas algo público, algo que selle tu compromiso no solo conmigo, sino con Dios y contigo mismo. Comenta ahora exactamente estas palabras: seguiré por el camino que Dios escoja. ¿Por qué esa frase específica? Porque resume todo lo que aprendimos hoy. Declara que vas a dejar de tratar de hacer que Dios siga tu camino y vas a comenzar a seguir el camino que Él escoja para ti. Significa que vas a ajustar tus oraciones a su voluntad, no tratar de ajustar su voluntad a tus oraciones. Cuando escribas esas 7 palabras en los comentarios, algo espiritual sucede. Estás haciendo un compromiso público. Estás invitando a la comunidad a orar por ti. Estás declarando guerra contra oraciones egoístas, mecánicas y desalineadas. Estás eligiendo el camino angosto de la sumisión genuina. Si este video impactó tu vida, compártelo con una persona específica que sabes que necesita oír este mensaje. No compartas genéricamente. Piensa en una persona real que está luchando con oraciones frustradas y envíaselo directamente. A veces Dios usa nuestro compartir dirigido para alcanzar a alguien que está desesperado por esta palabra. Suscríbete al canal si aún no lo haces, porque nuestro viaje de crecimiento espiritual apenas está comenzando. Dale like a este video si te trajo claridad para algún área de tu vida. Pero más importante que todo, aplica lo que aprendiste. Quiero proponer algo especial para aquellos que tienen hambre real de transformación. Formen pequeños grupos de 7 días con personas de los comentarios. Encuéntrense virtualmente, compartan cómo está siendo la aplicación de los principios, oren unos por otros. La transformación espiritual sucede mejor en comunidad que en aislamiento. Ahora, antes de que salgas corriendo a tu rutina, quiero que te quedes aquí conmigo por 3 minutos más en una oración guiada. No cierres el video todavía. Manténlo abierto, respira profundo 3 veces y vamos a orar juntos. Señor Jesús, gracias por mostrarnos que nuestras oraciones pueden ser transformadas. Gracias por tu paciencia con nuestra inmadurez espiritual, por tu amor que nos corrige, por tu misericordia que nos ofrece nueva oportunidad. Confieso que no siempre oro como debería. Confieso motivaciones egoístas, mecanicismo espiritual, falta de arrepentimiento genuino. Perdóname. Declaro hoy que quiero aprender a orar a tu manera, no a la mía. Quiero que mis oraciones glorifiquen tu nombre, edifiquen tu reino y sirvan al prójimo. Rompo ahora, en nombre de Jesús, todo ciclo de oración frustrada. Rompo con todo mecanicismo espiritual.
Renuncio a toda motivación egoísta. Espíritu Santo, enséñame a orar, enséñame a oír. Enséñame a arrepentirme específicamente y a obedecer completamente. Que mi vida de oración sea un reflejo de mi amor por ti, no de mis intereses personales. Amén. Respira profundo una vez más. Siente la presencia de Dios en este momento. No estás solo en este viaje. El Espíritu Santo es tu maestro personal de oración. Él te va a guiar paso a paso en la aplicación de todo lo que aprendiste hoy. Que la paz del Señor Jesucristo, que sobrepasa todo entendimiento, guarde tu corazón y tus pensamientos. Que Él bendiga tu casa, tu familia, tu trabajo, tu ministerio. Que tus oraciones, ahora alineadas con el corazón del Padre, muevan montañas y abran puertas que ningún hombre puede cerrar. No te olvides, permanece en los comentarios. Comparte tu testimonio conforme vayas aplicando los principios. Ora por los hermanos que comentaron antes que tú. Sé parte de esta comunidad de personas que eligieron crecer espiritualmente, no solo consumir contenido religioso. En el próximo video, vamos a hablar sobre cómo desarrollar una vida de ayuno que potencialice tus oraciones transformadas. Cómo crear disciplinas espirituales que sostengan esta nueva forma de comunicarte con Dios. Pero eso solo será útil si primero aplicas lo que aprendiste hoy. Ve en paz, pero ve transformado. Ve diferente. Ve con una nueva forma de orar que alinea tu corazón con el corazón de Dios. Y recuerda, Dios no está buscando oraciones perfectas. Él está buscando corazones sinceros y dispuestos a cambiar. Que así sea. Amén.